Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. Muchas gracias. Sí, es un gusto siempre estar con ustedes. Feliz año y espero que toda nuestra gente linda de Florida se esté cuidando bien del frío. Claro, y del que viene, sobre todo el que viene. Sí. Parece que está llegando al norte, pero va a llegar al sur en algún momento de esta semana. Señor Duarte, las decisiones contra los carteles de la droga mexicanos, que ahora van a ser clasificados como organizaciones terroristas, hacia lo que es el tráfico humano, ¿no? Estos carteles que en un momento dado dejaron de traficar en gran medida con la marihuana, porque era mucho más rentable traficar con seres humanos. ¿Cómo los impacta? A ver, fíjate, Agustín, que no es, por lo que entiendo, no es solo a los carteles mexicanos a los que el presidente Trump ha designado No, no, como correcto. organizaciones La terroristas, afectación es a todos muchas los otras carteles. entidades, pero particularmente en México, los que están Ujú. trayendo a los migrantes desde Guatemala hacia México y luego hacia los Estados Unidos son los carteles de Y fí- Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación y Correcto. otros. Y fíjate que el tema ese es muy delicado, el tema de tráfico de humanos, porque también involucra, como te decía, a muchos otros carteles, incluyendo los sudamericanos, colombianos, venezolanos. Prácticamente se vuelve un tren que es que van de mano en mano de los diferentes carteles hasta que llegan a tirarlos casi que a la frontera sur de Estados Unidos. Y después a lo interno también con sus operadores dentro de Estados Unidos, criminales también, los mantienen en lo que se conocen como stash houses o slaughterhouses, y en muchos casos para que paguen la deuda de llevar a de que los lleven hasta Estados Unidos, los prostituyen o los esclavizan por muchos años hasta que pagan su supuesta deuda, ¿no? Yo creo que el efecto se va a sentir bastante rápido en el hemisferio occidental o en Latinoamérica, porque recordemos que estos carteles ya tienen muchos tentáculos dentro de la misma política latinoamericana y también dentro de muchas diferentes estructuras de negocios, por lo mismo para lavar todas sus proveniencias ilícitas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es de que va a haber ahora una forma que el gobierno de Estados Unidos tiene de enfrentarlos directamente, no solo de una forma cinética, como se conoce en términos militares americanos, que quiere decir acción directa, pero también, por ejemplo, el tema de poderles congelar sus bienes a través de la reciprocidad de información bancaria que tiene todo el sistema SWIFT a lo largo de Latinoamérica, propiedades. También recordemos que no me extrañaría y hay ruidos incluso de que van a removerles visas y derechos de entrar a Estados, o mejor dicho, el privilegio de entrar a Estados Unidos a muchos políticos que ya se sabe de su clara vinculación con estos carteles. Don Mario, hace minutos conversando sobre un tema similar, que es el tema de la declaratoria como organizaciones terroristas de estos carteles. Hablaba de lo que se espera y lo que hay con relación a los vecinos, en el caso concreto de México, que es lo que uno esperaría, que el gobierno mexicano ponga toda su colaboración porque ellos también han sido afectados por la violencia que generan estos carteles. Y por el contrario, uno consigue una negativa por parte de los gobiernos. Y voy a repetir lo que dije hace unos minutos. La recibió por parte de Andrés Manuel López Obrador, que hablaba de un tema de soberanía, y la ratifica la señora Claudia Sheinbaum, lo que de alguna manera nos hace pensar, pues, a salpicar a aquellos funcionarios que de alguna manera estuvieran prestando colaboración a estos carteles. ¿Cómo leemos ese comportamiento de los vecinos? A ver, mira, yo creo que tiene mucho que ver también cuando, como decimos en términos guatemaltecos, cuando se tiene la cola machucada, ¿no? Mm, Hasta dónde ya se sabe o saben los políticos de todo el hemisferio de Latinoamérica que están involucrados, ya sea por omisión o por comisión, porque muchas veces es por el miedo que se hacen los locos, diciéndolo en buen hispano, del involucramiento de instituciones del Estado con el narcotráfico, con el tráfico de humanos. Entonces saben que de alguna u otra forma les va a dar un coletazo o va a haber repercusiones contra ellos también. Y creo yo que lo más inteligente es buscar la forma de trabajar
coordinadamente con el gobierno de Estados Unidos y las diferentes agencias, en lugar de ponerse en una situación indolente donde creer que pueden negociar algo, como es el caso de esta socialista presidenta en Honduras, Xiomara Castro, ¿verdad? Que Ajá. cree que se puede querer a negociar algo que es de suma importancia para el balance de fuerzas en el hemisferio, que es la base que Estados Unidos mantiene para el rol en Honduras. Entonces, no es solo de decir, yo quiero hacer esto, sí, hay un tema muy importante de soberanía, pero al mismo tiempo recordemos que lamentablemente muchos gobiernos, principalmente los de corte socialista, activamente cooperaron en lo que es o que se ha definido como la invasión suave de Estados Unidos por medio de estas famosas caravanas migrantes y la migración ilegal en los últimos 4 años. Como latino te puedo decir que suena a veces un poquito dracónico y hasta cruel. Sin embargo, tenemos que entender que sí hubo un trasfondo político en todo esto. Yo sí te puedo decir que habiendo sido el primer funcionario latinoamericano que detectó y llamó la atención públicamente sobre estas caravanas migrantes, de que no eran espontáneas, de que eran fabricadas, de que estaban siendo muy bien financiadas, te puedo decirle que ese es a lo que le tenemos que poner atención, a la mano criminal con intención política que hubo, y creo que tenemos que entender que van a haber repercusiones, y lamentablemente también en algún momento puede ser que algunos sufran o varios sufran, pero al mismo tiempo creo que también va a ordenar un poquito la situación de nuestro hemisferio y también va a obligar a nuestros países latinoamericanos a hacer lo que tienen que hacer, que es cuidar a sus ciudadanos y hacer lo que tienen que hacer. Don Mario, desde la época en que estaba Barack Obama en el poder, cuando se organizaban aquellas caravanas que luego terminaban en un punto abordando unos trenes, un tren específicamente le llamaban coloquialmente la bestia, la gente venía colgada de las ventanas, en el techo, el tren venía abarrotado de migrantes y era la forma en que atravesaban desde la parte sur de México, próxima a Guatemala, hasta la frontera con los Estados Unidos. Desde ese momento, estamos hablando cerca de 12 años atrás, se han escuchado comentarios, se han escuchado acusaciones, se han escuchado noticias que hasta ahora, pues, no sé si han sido verificadas o no, y le pregunto a usted, de que habían organizaciones de abogados, organizaciones de activistas, organizaciones de eh, organizadores comunitarios que recibían fondos de grandes filántropos americanos, gente muy millonaria, que eran los que estaban organizando estas caravanas, estaban fomentando la entrada masiva de inmigrantes ilegalmente a los Estados Unidos y que pagaban a gente para que les enseñaran cómo violar, cómo llegar, cómo pasar los escrutinios, por dónde entrar, qué tenían que responderle a los agentes aduanales o de inmigración cuando eran detenidos. Usted, como agente de inteligencia en Guatemala en esos años, o tal vez algunos de sus colegas en otros países como Panamá, Costa Rica, han podido verificar que realmente esta gente estaba financiada desde acá de los Estados Unidos por estas grandes fortunas? Fíjate, Agustín, que en efecto, de hecho nosotros fuimos los que lo detectamos. Muchas de esas imágenes se hicieron públicas. Incluso una famosa periodista de Estados Unidos que se llama Sarah Carter, ella estaba incrustada o embedded en la misión de las fuerzas de seguridad guatemaltecas con cooperación de agencias de inteligencia de Estados Unidos en la frontera con Honduras de Guatemala cuando la primera caravana rompió la valla de seguridad. Y de hecho se hicieron grabaciones a distancia donde nosotros pudimos ver y observar directamente a personas de distintas ONGs, es decir, de activistas, con sus chalecos, con sus carros, con placas de misión internacional, dándole dinero, literalmente en sobres de papel manila, fajos de dinero, dólares, a personas que eran obviamente de grupos criminales, y tú los mirabas y se notaba que eran eso, con grandes pistolas, tolvas muy largas, las 45 Ujú. totalmente niqueladas, y después ellos mismos les daban el dinero
a los líderes de los grupos de la caravana que iban a entrar conforme iban entrando a Guatemala. O sea, no son rumores, es confirmado de que eso sucedió. Más o menos lo que se pudo hacer y se pudo averiguar es de que mucho de este dinero lamentablemente venía a través de USAID, que es la agencia de ayuda foránea de los Estados Unidos, con lo que dona dinero a otros gobiernos y a proyectos que son supuestamente para el desarrollo. Sin embargo, lo que se devolvieron fueron proyectos para desarrollar este rediseño político de Estados Unidos que querían forzar a través de la migración. Como te digo y te repito, no son rumores. En efecto, hubo mucho dinero de Estados Unidos, principalmente diseñado por el Partido Demócrata para financiar estas caravanas. Bendito. Ahora, obviamente esto, una vez que se conozca en práctica digamos, los detalles de esta acción ejecutiva por parte del presidente Trump, entendemos que serán en 14 días, que se tendrá un poco como el reglamento de esta acción ejecutiva, y en la medida en que comiencen a aplicarse esas políticas, nos vamos a encontrar, como usted decía, con que estos gobiernos socialistas, como el de Xiomara Castro, por ejemplo, como el gobierno de Morena, como el gobierno de Maduro, que muchos de ellos están detrás de todo esto, y si no por omisión, pudiéramos decirle, para darle el beneficio de la duda a aquellos que aceptan elecciones, va a tener también no solamente consecuencias desde el punto de vista criminal, va a tener consecuencias de presión política sobre esos gobiernos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Absolutamente, y eso Trump ya lo anunció, que va a utilizar todas las herramientas disponibles de Estados Unidos para rectificar un poco el daño que se ha hecho a los Estados Unidos. En este caso, por ejemplo, cuando se toca el tema de aceptar a los migrantes de vuelta, eh, habla de ponerle impuestos a las remesas, que eso, te puedo decir, dañaría a la mayoría de países de Latinoamérica. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, Salvador, Honduras y otros países, las remesas son por arriba del 20% de su PIB anual, ¿verdad? Entonces sí haría mucho daño. Entonces, estamos hablando de que ahí es donde tendrá que los países ser también un poquito consecuentes con las propias acciones. Y sí, definitivamente, yo creo que habrán investigaciones muy profundas que también arrastrarán ante cortes, creo yo, a burócratas de tanto del Departamento de Estado como de USAID y otras agencias que podrían haber participado en esta instrumentalización de la gente pobre de Latinoamérica. ¿Cuándo comienza la interacción de los carteles de la droga, que propiamente se dedicaban primero al tráfico de marihuana, cuando la marihuana era popular en los años 70 y 80, y luego la cocaína, y posteriormente las pastillas, las metanfetaminas y el fentanilo? ¿Cuándo esta gente se da cuenta que hay un enorme caudal lucrativo en el tráfico humano? Fíjate, Agustín, que precisamente es algo que vale la pena que aclaremos un poco. Y el tema es de que, como tú bien dijiste, la marihuana fue en algún tiempo, la marihuana pasó a ser casi una droga recreacional, ya sabemos que en muchos estados es permitida. Sin embargo, vemos que la narrativa en Estados Unidos en los últimos años ha sido fentanilo, fentanilo, fentanilo. Y sí, en efecto, es una droga que es sumamente mortal, pero no es ni siquiera el 15% del mercado que es la cocaína. Pareciera que el mercado de la cocaína desapareció del interés de Estados Unidos, tanto así que durante los 4 años de la administración Biden, el flujo de cocaína aumentó en un 38%, según la Oficina contra las Drogas de las Naciones Unidas. Eso te dice que hubo un desinterés total. Y eso desinterés, dejándolo como dándoles el beneficio de la duda. Sin embargo, creo que también hubo algo de complacencia con gobiernos cuasi criminales como el de Colombia en este momento, en donde lo que han hecho es quitarle toda la capacidad antinarcótica a las fuerzas de seguridad, y lo que hablan es incluso y presionan para quitarle cargos a los grandes capos colombianos, a todos los que fueron socios en algún momento en el actual presidente Petro.
su mismo hijo también aceptó que el mismo narcotráfico colombiano le financió la campaña y pagó los votos para que lograra ganar como presidente. Entonces yo creo que son consecuencias y de nuevo, como te digo, rectificación que tendrá que haber y que Estados Unidos tendrá que tomar medidas muy fuertes por lo mismo, porque son situaciones y criminalidad que les está afectando directamente. El tema del tráfico humano hoy por hoy es la segunda industria criminal más lucrativa después de la cocaína. Ya hace más o menos un año y medio sobrepasó el tráfico de armas. Es decir, uno de los mayores commodities que tienen hoy los carteles es latinoamericanos, es el segundo, es el tráfico de personas y es deplorable. Yo sí, en mi opinión, creo que no solo Estados Unidos, pero todos nuestros países deberíamos de buscar que se implementen leyes sumamente rígidas, drásticas, e incluso si se puede, que busquen la pena de muerte para estos carteles que trafican a personas, porque muy bien sabemos que el 100% de las personas que son traficadas son abusadas de alguna u otra forma, principalmente las mujeres, las niñas y los niños, de forma que les cometen vejámenes que, como diría un sacerdote muy famoso, es un asesinato del alma. Y así es como llegan después a tirarlos como esclavos a Estados Unidos. Creo que como hemisferio y como ciudadanos, tanto de Estados Unidos, en mi caso, pero tengo doble nacionalidad también en Guatemala, que busquemos y obliguemos a nuestros gobiernos a hacerle frente a esto, porque recordemos que están pudriendo lo que es la tela de nuestro futuro, que es la juventud. Bueno, yo creo que cuando en los primeros meses de la presidencia de Bush hijo, la red Al Qaeda destruyó los edificios en Nueva York y se atacó el Departamento de Defensa y se secuestraron un número de aviones con la muerte de cerca de 3.000 personas. El presidente Bush, en un discurso histórico, dijo: a partir de hoy hay una nueva doctrina. La doctrina Bush estableció que los países, los gobiernos, iban a tener que tomar postura en uno de dos bandos, o estaban en contra del terrorismo o a favor del terrorismo, pero no podrían quedarse en la cerca o en una posición neutral. Y se exigió a todos los países en Europa, en África, en el propio mundo musulmán, que tenían que tomar partido, o estaban en contra del terrorismo o a favor del terrorismo. Yo creo que esta nueva política de Donald Trump pudiera canalizarse en una presión, sobre todo a nivel hemisférico, y sobre todo dentro del hemisferio, mayormente en el área de Centroamérica y de México, los que van a estar en contra del tráfico humano o van a hacerse los locos humano. Y a partir de ahí, muchos de estos países que reciben una gran cantidad de ayuda exterior de los Estados Unidos pudieran ver esa ayuda en peligro si el gobierno de Trump determina que no están siendo proactivos y no de detener el tráfico humano. No sé, le damos la última palabra para que nos dé una opinión al respecto. Muchas gracias. Y fíjate que no va a ser únicamente en temas de dinero que llega en ayuda, va a ser también el tema de remesas, el tema de tarifas, el tema de cancelación de visas, el tema de inclusión en las famosas listas como OFAC y Magnitsky de muchos actores corruptos de la región. Yo creo que vamos a ver mucha utilización de esas herramientas que precisamente fueron creadas por los demócratas como un arma de persecución política contra el conservadurismo en la región, que creo que también vamos a ver mucho de eso investigado porque se abusó, mucho diplomático americano abusó de los países en Latinoamérica, y creo que eso se va a rectificar. Van a haber consecuencias, pero también van a haber consecuencias para aquellos que no quieran formar parte de esta nueva doctrina, y que el presidente Trump ha sido muy claro desde su campaña que atacar el tráfico de humanos va a ser una de sus prioridades. Ahí acá, como decimos en hispano, guerra avisada, no deberían de haber muertos, pero sabemos que la arrogancia de en algunos países va a ser tal que los más afectados en algún momento serán sus conciudadanos, pero sus propios conciudadanos me imagino que rectificarán eso para que haya una buena solución a este problema que nos está llevando y pudriendo la sociedad a algo espantoso. Muy bien, muchísimas gracias, señor Duarte, por su tiempo, por Gracias, don Mario. estar con nosotros.
A ustedes, muchas gracias siempre y como les estaba diciendo al principio, que mi gente linda de Florida se tape bien porque vienen fríos muy feos. Bueno, Así es. estaba, Gracias, don Mario. nos decía Carlos que en Pensacola, que es esta ciudad que queda cerca de la capital, cerca de Tallahassee, está en este momento nevando copiosamente y toda Pensacola está pintada de blanco como si fuera una postal de Navidad. Mi ciudad aquí, que es Houston, también Houston 3 estaba, pulgadas de nieve hoy. la vi esta mañana y estaba también pintada de blanco. El downtown de Así es. Houston estaba muy parecido a lo que fue Washington la semana pasada, que estaba completamente cubierta de nieve. Claro, sí. Pues un gusto hablarles y como digo, siempre con cuidado a todos. Igualmente, Muchas gracias. gracias, don Mario. Mario Duarte, analista internacional, especialista en seguridad e inteligencia y además uno de los asesores en materia